5 de la tarde con 7 minutos, escuchamos a los tres con Tu Cariño Se Me Va. Y ya estamos listos para nuestra segunda entrevista del programa durante este día de hoy. Y ya está instaladísima acá en nuestra mesa de trabajo Susan Bueno, académica de la Universidad Católica e investigadora asociada del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Y el motivo por el cual tú estás acá, Susan, tiene que ver en primera instancia, ¿no es cierto?, con este nuevo brote de salmonela. Así es. Y estamos viviendo, porque me ha tocado, por supuesto, acá entrevistar acá en el programa a múltiples académicos que de alguna manera han venido a contar el por qué ha habido un nuevo brote de enfermedades que se pensaban erradicadas derechamente, como fue el caso, por ejemplo, del sarampión. Así y ahora es. tenemos el caso de la salmonela. ¿Qué está pasando? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer. Y lo que está pasando con salmonela, que es un área que en el laboratorio que yo lidero en la Universidad Católica, es nuestra pasión estudiar cómo este microorganismo puede causar enfermedad. Claro. Ocurre que es un microorganismo que nos puede causar enfermedad a los mamíferos, pero también está en el medio ambiente. Ya. Entonces, hay medidas que, por ejemplo, son de higiene y que son básicas de prevención que en los últimos, yo diría, 20, 30 años han permitido que la incidencia de esta enfermedad en nuestro país baje. Ahora, eso significa de que antes teníamos brotes bastante importantes. Esta bacteria causa diarrea, ¿cierto? Y también causa una enfermedad que se llama la fiebre tifoidea. Correcto. Algunos tipos de salmonela causan la fiebre tifoidea. Y claro, porque eventualmente esta enfermedad o este virus, ¿no es cierto?, proviene de principalmente los alimentos, ¿no? Exacto. Esta bacteria es un microorganismo que vive que puede vivir en el medio ambiente. ¿Y cómo se transmite el alimento? Antes de eso, ¿cómo se desarrolla la salmonela? ¿Qué es lo que provoca que la salmonela aparezca en los alimentos? Exacto. Como, una de las principales razones y que era la principal causa de enfermedad, yo diría, antes del brote grande de cólera que hubo en los años 90, Sí, claro. era el uso de aguas servidas para regadío. Entonces, básicamente el agua que viene por las deposiciones, que es donde la bacteria se transmite, digamos, al medio ambiente, contaminaba los alimentos y al consumir los alimentos crudos, nos contaminábamos con la bacteria y así la bacteria hacía su ciclo infectivo en el ser humano. Cuando hubo este brote grande de cólera que afectó a Latinoamérica en la década del 90, nuestro país tomó medidas bastante importantes, entre ellas poner control en los regadíos, no sanitizar las aguas y hacer una campaña bien fuerte de consumir alimentos cocidos, no crudos. Claro, no consumir alimentos crudos, lo más importante, la salud y digamos, la seguridad del agua, y se hicieron varios cambios que no solamente previnieron que nosotros tuviésemos un brote en nuestro país fuerte de cólera como ocurrieron en otros países. De hecho, hubo pocos casos en esa epidemia, pero además bajó mucho la frecuencia de enfermedades causadas por otras bacterias que también se transmiten similar al cólera. Por ejemplo, Escherichia coli, salmonela, nuestra bacteria de hoy. Nuestra protagonista. Es nuestra protagonista, Shigella, una serie de bacterias que usan el mismo mecanismo de transmisión. Entonces, esto ha pasado hace tanto tiempo que lo que ocurre es que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de empezar a olvidarnos de algunas cosas, ¿verdad? Entonces, obviamente, el sistema digamos, de regadío, de alcantarillado, de eliminación de agua servida se mantiene en nuestro país, pero nuestra conducta como seres humanos ha empezado a relajarse un poco del punto de vista de que quizá ya no tenemos miedo a consumir alimentos crudos, ya no tenemos miedo de comer en la calle, o no tenemos miedo de consumir alimentos, por ejemplo, ensaladas que están empaquetadas y que están listas a llegar y consumir, ¿verdad? Sumado con nuestra calidad de vida moderna, la cual tenemos mucho menos tiempo para cocinar en nuestras casas, necesitamos hacerlo todo muy rápido, entonces vamos al supermercado o en alguna tienda y compramos alimentos que están preparados, pero no sabemos qué condiciones de higiene se prepararon, ni tampoco las condiciones que se han almacenado, y muchas veces tampoco qué ha pasado desde que se preparó hasta que llegó al sitio de la venta. Correcto. Entonces, ese tipo de conductas, digamos, en las cuales hay quizás algunos descuidos, favorece que estas enfermedades pareciera que vuelven a aparecer, pero el problema es que están siempre ahí, siguen ahí, pero controladas. Lo que pasa es que ahora ocurren brotes. Ocurren los brotes, y estos brotes son por algún quiebre en las medidas de prevención. Entonces, una de las cosas importantes que ha pasado, normalmente todos los veranos tenemos estos brotes de salmonela por el consumo de huevos, etcétera, pero cuando pasan estos brotes grandes en un grupo de personas es porque por alguna razón algún alimento no siguió la cadena de frío o se manipuló de manera inapropiada. Claro.
Exacto. Y ahora, ¿qué implicaría, digamos, este brote de salmonela actualmente en la población? Generalmente la población, cuando el ser humano se infecta con esta bacteria, sobre todo si son adultos que tienen su sistema inmune normal y sano, Claro. es una enfermedad que se denomina autolimitada. Obviamente uno se siente muy mal, pero en general no se necesita tratamiento con antibióticos para poder digamos, resolver esta enfermedad. Pero dependiendo de la cantidad de microorganismos que uno come, puede requerir el uso de antibióticos, y es ahí donde hay varios problemas. Una, porque nosotros, en nuestro laboratorio lo que estamos investigando es que justamente esta bacteria está asociada a, en el futuro, que las personas que se infectan desarrollen, un porcentaje de ellas desarrollen enfermedad inflamatoria intestinal. Y nosotros ¿qué significa esto? Que hay una inflamación crónica del intestino, y que es una enfermedad que obviamente no es mortal, pero sí que produce muchos problemas en la calidad de vida de las personas. Obviamente. Entonces, nosotros hemos identificado que el uso de antibióticos para tratar esta bacteria, si bien resuelve el problema agudo, puede inducir a que esta bacteria se quede infectando los tejidos de la persona que sufrió la enfermedad de manera crónica. Y esto significa, exacto, que esto significa que la bacteria no se puede eliminar del cuerpo. Y de hecho... De ninguna manera. Exacto, porque no es que se haga resistente a los antibióticos, pero ocupa mecanismos para ocultarse de los antibióticos. Pero, ¿existe otro virus que tenga ese tipo de mecanismo de defensa? Hay muchas bacterias, por ejemplo, la bacteria de la tuberculosis, que causa la tuberculosis, tiene esta capacidad de quedarse adentro de las células, las invade y se queda adentro y se protege. Yo pensaba que los antibióticos eran casi superhéroes. Lamentablemente no lo son, y el problema es que además estas bacterias se hacen resistentes a los antibióticos en el medio ambiente, y por lo tanto cada vez tenemos menos herramientas para poder tratarlas. Por eso es importante conocer cómo son capaces de generar estas enfermedades, conocer los factores de riesgo y también prevenir la infección para evitar enfermedades en el futuro. Claro, porque hasta ahora entonces el tratamiento para las salmonelas es... antibióticos. Solamente antibióticos, bueno, y reposo, por supuesto, y todo eso. Esa hidratación, claro. Y sobre todo si hay, por ejemplo, se infectan niños pequeños, adultos mayores o personas inmunocomprometidas, ahí claramente el tratamiento clínico tiene que ser mucho más fuerte, con hidratación, sin duda, alimentación, días de cama, exactamente. Claro. Pero no solamente es la enfermedad aguda, sino que también puede tener consecuencias importantes. Por eso es muy importante reforzar las medidas de prevención y de higiene para la manipulación de alimentos y el consumo de alimentos. Ya, te quiero seguir preguntando respecto al tema de la salmonela y a otros temas más, pero vamos a tener que ir a una canción. Y tenemos muy buenas canciones acá en La Invención del Futuro. Vamos a escuchar a la banda norteamericana, un clásico de los 90, Lucius Jackson, con Naked Eye, y ya volvemos con más Invención del Futuro. 5 de la tarde con 19 minutos y escuchamos ese clásico de los 90 que se llama Naked Eye con las Lucius Jackson. Y seguimos acá en el estudio junto a Susan Bueno, académica de la Universidad Católica e investigadora asociada del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Hablamos, ¿no es cierto?, del reciente brote de salmonela que estamos viviendo acá en nuestro país. Ya hemos hablado respecto a por qué ocurre esto, cómo se desarrolla, cuáles son los síntomas y lo que puede provocar esta enfermedad. Pero por otro lado también te quería preguntar respecto a si tú consideras, por ejemplo, que este brote ya está dentro de todo relativamente contenido. ¿Cuál ha sido el papel que ha tenido el MinSal en ese sentido, si se ha portado como corresponde y si ha hecho buenas campañas de difusión respecto al tema? Porque más allá del tema sarampión, siento que otras enfermedades y otros virus como que no tienen tanto quizás protagonismo respecto a esto en términos comunicacionales, por supuesto. En términos comunicacionales y también en términos de prevención, de hecho el Ministerio de Salud tiene un programa bien establecido para que todas estas enfermedades que actualmente pueden causar enfermedad en la población haya control, y especialmente en el caso de enfermedades transmitidas por alimentos hay un programa particular que va de la mano con un seguimiento del Instituto de Salud Pública. Es decir, cada vez que aparece un caso, se tiene que reportar y se tiene que informar al Instituto de Salud Pública, se tiene que tipificar la cepa que está causando esto, y esto genera una base de datos estadística para que poder, del punto de vista como país, ir viendo cómo estas enfermedades están afectando a nuestra población. Entonces, en ese sentido, el Ministerio tiene bastante información, pero obviamente en los casos cuando se producen estos brotes, es bastante difícil de que el Ministerio netamente vaya a prevenirlo. Tiene que reportarlos y tiene que identificar la causa, y eso es algo que hizo en este colegio. Por supuesto, comunicarlo, es algo que hizo en el colegio que ocurrió esto, y justamente... ¿Dónde fue esto? En un colegio de la
dehesa ocurrió. Acá en Santiago. Acá en Santiago, exacto, y justamente asociado a un alimento que al parecer tuvo un problema de preparación. En el colegio. Claro, y otra de las cosas importantes que también está por normativa de salud es que todos los manipuladores de alimentos tienen que tener exámenes para descartar que estas personas sean portadores crónicos de la salmonela. Entonces, justamente una de las labores que tiene que hacer el Ministerio de Salud cuando ocurran estos brotes es identificar cuál fue el elemento que se rompió, entre comillas, y que no se cumplió. Exactamente, y eso reforzarlo. Y en ese sentido, justamente lo que había hablado anteriormente, que si bien hay antibióticos para el tratamiento de estas enfermedades, vacunas no funcionan muy bien para salmonela, lamentablemente. ¿Por qué? Porque son basadas en componentes que dan una protección que es de muy corto plazo. Ajá. Y en general, para estas bacterias que son tan complejas como por ejemplo la tuberculosis o la salmonela, es bien difícil generar vacunas porque la bacteria propiamente tal tiene mecanismos para engañar al sistema inmune. Lo que me contaba respecto al antibiótico. Exactamente, generan resistencia a antibióticos, pero además engañan al sistema inmune y las vacunas se basan en el sistema inmune. Bueno, entonces, son unos bichos pero malvadísimos. Son bastante complicados y por eso hay que hacer investigación fuerte en ellos porque tenemos que ponernos en la vanguardia de que eventualmente no vamos a tener vacunas, no vamos a tener antibióticos. De hecho, hay bacterias que ya son resistentes a todos los antibióticos que existen, entonces tenemos que encontrar alternativas de tratamiento y sobre todo, por supuesto, de prevención. Y eso es algo que yo creo que nosotros como país tenemos harto que hacer en términos de la educación y también en la fiscalización y control, por ejemplo, de sitios en donde se venden alimentos que posiblemente no puedan estar bien preparados, sean digamos, manipulados cerca de elementos contaminados. Así que hay harto que hacer ahí. Ya. Bueno, Susan, nos quedan algunos pocos minutos y no puedo dejar de mencionar que hace muy poquito tuviste un primer lugar en la categoría salud, por supuesto, en un premio Avoni, ¿no? Así es. ¿Qué pasó ahí? ¿Apito de qué fue todo esto? No, ese premio Avoni justamente lo obtuvimos gracias a un método de diagnóstico que nosotros desarrollamos en nuestro laboratorio para detectar microorganismos también que causan enfermedades en el humano, que es como nuestro foco de investigación en el laboratorio, pero nos centramos en identificar microorganismos que son causantes de enfermedades respiratorias. Hemos desarrollado una plataforma para detectar virus respiratorios en secreciones respiratorias de manera rápida, fácil, de manera que sea barata e idealmente implementable en muchos sistemas de salud, no solamente los hospitales, sino que también los consultorios y lugares donde en general en el invierno se saturan con personas enfermas con estos virus. Y por cierto, siempre generalmente sabemos que la mayor cantidad de noticias que uno recibe durante el invierno son justamente estos pobres niños que están colapsando salas de urgencia y de espera en hospitales y clínicas a lo largo de todo el país con problemas de virus respiratorios, ¿no es cierto? Exactamente, y la innovación que tiene el método de diagnóstico que nosotros incluimos, que por cierto fue desarrollado en conjunto con el Consorcio Tecnológico en Biomedicina, con apoyo del laboratorio Abbott, es que este tiene un marcador que dice cuán inflamada está la vía aérea de la persona infectada. Porque en general cuando uno le dicen, bueno, tú tienes un virus respiratorio. ¿Cuál es el más crítico de estos virus respiratorios? El más crítico, sobre todo para niños pequeños, menores de un año, lactantes, es el virus respiratorio sincicial, lejos. El virus sincicial famoso. Por supuesto, porque no hay vacunas, los niños pequeños son muy susceptibles a esta enfermedad y lamentablemente la infección causada por este virus puede dejar secuelas de por vida. Eso también tiene un efecto importante en adultos mayores, pero en niños pequeños, sobre todo menores de un año, es muy fuerte. Entonces nosotros tratamos de identificar un marcador que nos indicará dentro de estos niños cuál era el que está desarrollando una inflamación más severa. De esa manera rápidamente se puede derivar a oxígeno, a corticoides o a hospitalización. Y de esa manera tratar de desaturar de alguna manera los sistemas de salud, porque en el invierno todos nos enfermamos y todos los que llegan al SAPU o a la urgencia son desde niños pequeños hasta adultos mayores. Entonces hay que imágenes que rompen el corazón. Exactamente, y hay que tener alguna herramienta que rápidamente permita clasificar y dar la categoría de quién es más severo y quién es menos severo para tomar la decisión correcta de quién es la persona que necesita más urgentemente una cama en el hospital. ¿Y esta herramienta que ustedes desarrollaron ya está, digamos, implementada en algunas clínicas hospitales? Nosotros actualmente lo que estamos haciendo es lo que se denomina la validación del método. Es decir, generamos el prototipo y en este minuto lo estamos preparándonos para la próxima campaña. Como en marcha blanca. Exactamente, y nos estamos preparando para la próxima campaña de invierno que viene. Y la de ahora, este año, 2019. El brote epidémico, y ahí probarla en
el campo, en terreno, exactamente. Perfecto. Así que esperamos que si todo sale bien y que vamos a, digamos, desafiar el sistema que efectivamente en la realidad funcione, estaríamos en condiciones de poder implementarlo el próximo año. Buenísimo, felicitaciones por ese Muchas premio gracias. entonces. Estuvimos con Susan Bueno, académica de la Universidad Católica, investigadora social, Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en la Dimensión del Futuro, ha sido un placer. Y a ver si nos podemos volver a ver nuevamente después del invierno para ver cuáles son los resultados de todos estos virus que están circulando por el aire. El próximo abril esperamos tener muy buenas noticias. Abril, noticias buenas 1000. Exacto, ojalá. Y nosotros ya lamentablemente nos pilló la hora, son las 5 de la tarde con 27 minutos y comenzamos a despedir esta edición de la Invención del Futuro, pero los invito a que se queden en la sintonía de la 100.5. Ya viene Gabriela Ormaechea con las voces de la gran ciudad y nosotros por supuesto nos volvemos a encontrar mañana, día viernes, con la última edición de la Invención del Futuro de esta semana. Que tengan buena tarde y nos encontramos por supuesto el día de mañana. Chau, chau.